Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Ricardo Vanegas, asambleísta por Pachacutic. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Asambleísta, en el documento la CONAIE recordó que en el Consejo Ampliado realizado el 24 de febrero de este año, más de 80 organizaciones sociales reclamaron la renuncia del primer mandatario y apoyar su enjuiciamiento político. Sin embargo, ¿existe un ala de Pachacutic que no va a apoyar la destitución de Guillermo Lasso, como lo pide la CONAIE? Buenas tardes. Creo que la petición que está haciendo la CONAIE está bien, está en su derecho a hacerlo. Nosotros como asambleístas tenemos que además atender lo que ha resuelto la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha dicho con un mandato de carácter jurídico y constitucional que los asambleístas tenemos que someter a juicio por responsabilidad política al presidente Lasso por un supuesto peculado en el caso Flopec. Por ningún otro tema, es solamente por ese caso. Y obviamente todo juzgador, inclusive el juzgador político, debe primero ver las pruebas y escuchar a las partes, porque si no, ¿para qué es un juicio? Ahora, mañana nosotros decimos que él es culpable sin escucharlo, entonces en este país no hay justicia. Y ese no creo que ese sea el espíritu de la Corte Constitucional, y tampoco puede ser la manera de actuar en un país que se jacta de ser constitucional de derecho y justicia social. Mañana, con esta tesis, regresemos a la ley del derecho penal, en donde a las personas los acusaban y antes de juzgarlos ya los tenían sentenciados. Eso ya se superó. Pero entonces, ¿Pachacutic va a votar como bancada en el juicio político? Le estoy respondiendo lo que usted me está preguntando. Okay, nosotros tenemos que escuchar a las partes y escuchar las pruebas. Sin embargo, la CONAIE afirma que Pachacutic debería representar los intereses de las bases del movimiento indígena que llevaron al partido político a tener una representación histórica dentro del Parlamento. Sin Pachacutic, pues no representa, si Pachacutic no representa los intereses del movimiento social indígena, la pregunta sería, ¿qué intereses están defendiendo los asambleístas de esta bancada que no apoyen el juicio político al presidente? Porque eso es lo que les está pidiendo sus bases. A ver, le quiero recordar que nosotros fuimos parte de un proyecto político que Yacu Pérez, como candidato a la presidencia, presidió. No me acuerdo yo en ese tiempo que recorrimos el Ecuador haber visto nunca al compañero Isa haciendo campaña por Yacu. Creo que soy claro, ¿no? Entonces, obviamente nosotros no estamos diciendo que no vamos a cumplir con lo dispuesto por el Consejo Político de Pachacutic. Lo que le estoy diciendo, porque es lo que corresponde, es que nosotros tenemos que escuchar a las partes y que se evacúen las pruebas. Eso es lo que le estoy diciendo y es lo que vamos a hacer. No me pida a mí que por mi formación doctrinaria y conocedor de lo que es el derecho constitucional y lo que es el Código Penal integral y lo que son las sentencias constitucionales, no me pide a mí que yo le diga a usted en este momento que a mí lo que diga la Corte Constitucional no me sirve para nada. Porque entonces, perdónenme, estamos en un país donde ¿para qué tenemos jueces? ¿Para qué tenemos justicia? Se lo dice la CONAIE. Bueno, pero el comunicado que presentó la CONAIE también sale en un momento muy peculiar, que es justamente cuando el Partido Social Cristiano acusa al gobierno de pretender comprar votos de asambleístas con el fin de evitar un juicio político. Quisiera que escuchemos un audio, no sé, asambleísta, por favor, le pido que lo escuchemos. A ver si lo podemos poner. Nosotros hemos decidido votar por la destitución de Lasso. Si algún legislador vota en contra de eso es porque lo compraron. No hay otra alternativa. Para eso está diciendo el propio jefe de bloque, y lo hemos nosotros tratado en el bloque, están ofreciendo cargos. Hay ministerios completos que le dan a grupos. ¿Qué ministerio? Agricultura, por ejemplo. Agricultura le están dando al señor Vanegas. El señor Vanegas, siendo de Pachacuti, traicionó a Pachacuti.
Entonces, ese señor no debió haber sido nunca legislador. Bueno, en Pachacutic hay... Asambleísta Vanegas, ¿ha recibido usted algún cargo público a cambio de su apoyo al oficialismo? Es una lástima que el asambleísta Almeida crea que las prácticas que él hace las hacen otros. Yo acabo de llegar al Ecuador después de mis chequeos médicos en Miami y no he podido conversar con nadie. Así que no sé a lo que se refiere el señor Almeida. ¿Y va a tomar medidas en contra de estos legisladores que aseguran que sí ha recibido cargos a cambio del apoyo, de su apoyo al Ejecutivo? A ver, yo soy un hombre que respeta la Constitución y la ley. El Ecuador me conoce. Si el asambleísta Almeida dice que se han dado los cargos o que se han pedido cosas, que lo demuestre con documentos. Yo también puedo decir cualquier cosa de usted en este medio y eso no pasa a ser sino simplemente un comentario sin sentido. Creo que en la vida es necesario, cuando uno hace una acusación, hacerlo con pruebas, ¿verdad? Pero si no hay esas pruebas, mi abuelo me dijo siempre una cosa, me dijo, para que haya una pelea tiene que haber dos. Y mientras tanto, el uno que habla solo es un loquito. Y yo no acostumbro a tratar con locos. Asambleísta, usted ha dicho que existen ciertos errores en la Corte Constitucional en la presentación de su dictamen de admisibilidad del pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. ¿Cuáles serían esos errores que usted ha evidenciado? Yo he sido muy claro en señalar que la Corte Constitucional ha sido muy generosa al momento de admitir a trámite este proceso, este juicio, porque ha permitido que, a pesar de que han habido errores de forma que restan la validez a lo actuado, disculpa al alcalde. Les dice, bueno, ya se han equivocado, esta vez les voy a perdonar, la próxima no lo cometo. Y eso es grave, porque entonces ahora en el Ecuador todos los jueces van a poder actuar de la misma forma. Ya no importan las formalidades en un proceso si la Corte Constitucional, que es el máximo órgano de control constitucional, permite que esos errores sean subsanados. La segunda cosa, ellos desechan esos dos temas de concusión y se quedan con el tema de una responsabilidad política en un supuesto peculado. Y para hacerlo, creen en la historia narrativa de una novela en la que sostienen que el presidente de la República tiene una responsabilidad política como garante frente a un hecho que es denunciado por el almirante Estupiñán porque se están perjudicando fondos públicos. Eso demuestra dos cosas. Primero, que la Corte Constitucional en su mayoría desconoce lo que es la comisión por el delito de peculado, la omisión en el delito de peculado, que en el Ecuador no existe. Valdría la pena que lean bien el Código Interno Penal. Y la segunda, para que haya un delito de peculado en el Ecuador de hoy, se necesita pues el informe de la Contraloría que determine la responsabilidad penal. Y el informe que emitió la Contraloría en octubre del año 2021 habla de responsabilidades administrativas y civiles y dispone que el gerente de Flopec haga ciertos reajustes en las tarifas en los fletes de los barcos. Y a base de esas tarifas que se comienzan a implementar a través del ingeniero Osvaldo Rosero en el año 2022, Flopec, que tuvo una utilidad de 13 millones de dólares el año 2021, pasa a tener una utilidad de 180 millones de dólares. Y además paga 30 millones de dólares en el mes de junio a un acreedor donde estaban prendados los barcos de Flopec. Entonces yo pregunto, ¿cómo puede haber peculado? Si el peculado requiere que haya un perjuicio económico al Estado y se ha dado cumplimiento a un informe que ha sido emitido por la Contraloría General del Estado. El mismo Contralor, el día lunes de esta semana en la Comisión Económica, dijo que él en ningún momento ha recomendado que se termine unilateralmente el contrato. Y el vicealmirante Estupiñán también lo dijo, que él ciertamente declaró terminado unilateralmente el contrato el 1 de febrero del año 2022 y el 4 de febrero, 3 días después, revocó esa declaratoria. Y la explicación que él dio es que no podía continuar con esto porque no tuvo el respaldo del Procurador General del Estado. Y si se iba a una mediación internacional, era muy seguro que en ese arbitraje, porque así lo establece el contrato, iba el Estado ecuatoriano a ser derrotado. Entonces, ¿quién mismo
es el que no respaldó esta medida unilateral de terminación de contrato? ¿El Procurador General del Estado, como lo dice el almirante Estupiñán, o el presidente de la República? Entonces, las cosas hay que ubicarlas en el tiempo. Lo que pasa es que una vez que ya esto se hace efectivo, la obligación de los asambleístas es no creer todo lo que está en los papeles, sino ir a verificar con testigos claves y reunirse con ellos. Y eso es lo que yo he hecho en mi regreso de Estados Unidos, y me he reunido con los testigos claves. Porque yo no creo, señorita, en los cuentos. Yo vivo en las realidades. Y a mi derecho no me van a enseñar personas que no han estudiado para abogados. Pero con esa explicación, asambleísta, entonces me deja claro su postura frente al el proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. No, yo no dejo claro ninguna postura, porque no sé Usted cuáles tiene son muy las claro. pruebas que se van a mostrar. Le estoy diciendo lo que hay. Usted No me ha sé dicho que ha qué- investigado sobre el tema, que conoce como yo abogado la situación. Me ha dado una explicación clarísima. A ver, pero es que lo jurídico no tiene sustento. Lo político es otra cosa. Y aquí hay algunos asambleístas que están confundidos. Ellos creen que el presidente Lasso se lo va a llevar a juicio por el tema de seguridad, de salud, porque los temas... ¿Dentro de han sido Pachacutic atendidos. están confundidos? ¿Dentro de Pachacutic hay asambleístas que están confundidos? Es generalizado en cuanto a que los asambleístas que son los que auspician este juicio están confundidos. Porque no es que nosotros podemos juzgar al presidente por todo. La Corte ha dicho muy claramente, como usted lo empezó diciendo, es por el supuesto peculado en Flopec. Y si es un supuesto peculado, la pregunta es, ¿dónde está el peculado? Ahora, si ustedes están hablando de que la responsabilidad del presidente o de su gobierno es por no haber deducido el peculado, y tienen otro problema, porque en septiembre del año 2021 la gerente general de Flopec, la señora Ferri, presentó una denuncia de peculado contra Amazonas Tancres. Y eso fue en el gobierno del presidente Lasso. El contrato que se está investigando es un contrato que ha venido renovándose desde el año 2010. Y lo que aquí debería entrarse a analizar, que realmente es lo grave, es que los intermediarios de los fletes dejaron de cobrar 420 millones de dólares el año 2022. Esos mismos intermediarios que durante los últimos 11 años se han metido al bolsillo 400 millones de dólares al año. Estamos hablando de más de 4.400 millones de dólares. ¿A quiénes pertenecen esos grupos? Y hay que preguntarle a los señores interpelantes, pues, y a los amigos que tienen mucho interés. Cuando se afecta el bolsillo de un grupo que tiene evidentemente un dinero que está dejando de ganar, usted ya sabe por dónde viene el interés de mantener un juicio político de esta naturaleza. Aclaro, asambleísta, que yo simplemente estoy haciendo preguntas sobre la información y las denuncias. Yo no estoy poniéndome de ninguna postura, para que me diga usted. Yo tampoco me estoy poniendo ninguna postura. Yo simplemente le estoy dando un criterio totalmente académico y jurídico. Mire que mis criterios académicos y jurídicos han sido compartidos por la mayoría de los académicos de este país. Yo estoy basando mis preguntas en los hechos, nada más. Ahora, un tema que es importante es que en este momento crítico para la política del país, las bases del movimiento indígena representan uno de los principales sectores de oposición al presidente Guillermo Lasso. Y ellos están diciendo que usted, que es parte de Pachacutic, y además que este es el brazo político del movimiento indígena de la CONAIE, estaría respaldando la permanencia del presidente de la República en la presidencia. Y eso llama mucho la atención, no solo a la CONAIE, sino a varios sectores. ¿Por qué llama la atención lo que piensa la CONAIE? Yo respeto lo que ellos piensen. Ellos tienen que respetar lo que yo pienso también. Porque Pachacutic es el brazo político de la CONAIE y porque Pachacutic se supone o han dicho que tienen una intención de voto organizado. Mire, todos los que hemos votado orgánicamente en Pachacutic, y desde que estamos en la Asamblea, estamos plenamente identificados. Aquellos que han estado coqueteando con UNES y con esa mayoría también están plenamente identificados. Así que yo no sé, la preocupación de la CONAIE es la preocupación de ellos y los felicito por estar preocupados. Yo me preocupo también por mis actuaciones. No tengo por qué
¿Pero usted no sentirme- representa las bases del movimiento indígena o ya no le importa ser parte de Pachacutic? Pachacutic es un conjunto de representantes, no solamente de movimientos indígenas, sino también de los mestizos. Este es un movimiento plurinacional y la fortaleza de Pachacutic está en la diversidad de la forma organizativa de la discusión, a la que finalmente nosotros aterrizamos con resoluciones que se toman y que se cumplen. Pero eso no nos puede impedir a nosotros expresarnos. Yo soy parte de una organización en la que es enriquecedor el debate. Pero eso no quiere decir que yo soy sumiso y que no puedo pensar. Yo puedo opinar y lo estoy haciendo con libertad. Finalmente, ese análisis de carácter constitucional y jurídico dentro de un marco que ha sido señalado por la Corte Constitucional es la que nos tiene que llevar a tomar una decisión. Y yo le pregunto a la ciudadanía, si a nosotros nos han pedido que nosotros nos concentremos únicamente en el tema del peculado de Flopec y nada más, solamente ese caso, y que respetemos la Constitución y el sistema jurídico nacional. Creo que en lo que estamos todos en el país es buscar una salida democrática a la situación que hoy vivimos, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, asambleísta. Pero las salidas democráticas tienen que hacerse respetando la Constitución y así lo ha hecho la Corte Constitucional. No podemos nosotros violar la Constitución y dejarnos llevar por intereses que no corresponden. Eso no me va a invitar a mí nadie a hacer. Yo he sido de asambleísta desde el primer día, he dicho, la Constitución se respeta. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Así es. Le agradezco muchísimo, asambleísta. ¿Cómo no? Mucho gusto escucharlo. Igualmente. Ricardo Vanegas, asambleísta por Pachacutic.